En Sinfloro siempre abordamos los temas de actualidad, pero desde el ángulo del análisis más profundo. Buscamos conocer a los protagonistas de la información y buscamos además tratar temas que muchas veces son descuidados en las páginas de los diarios o en los canales de televisión. Aparecen simplemente como si fuera un spot de 30 segundos, temas como la COP27, que es súper importante para el mundo. ¿Por qué? Porque ahí se está definiendo la gran política respecto al cambio climático. ¿Qué duda cabe que el cambio climático ha sufrido una aceleración, que incluso aparece ya en algunas cifras, producto de que no hemos tomado las medidas a tiempo? Y hoy día hay una corta ventana de oportunidad para evitar que se nos venga una catástrofe que puede tener consecuencias peores que las que tenemos ahora con este clima loco que ya empieza a mostrar los signos de un desgaste de la Tierra respecto al uso que hace el ser humano de ella. Tengo el gusto de tener conmigo el día de hoy al embajador Manuel Rodríguez Cuadros, que es nuestro delegado ante las Naciones Unidas, delegado del gobierno del Perú, y que está ahorita en Egipto, precisamente en la COP27. Buenos días, embajador, ¿cómo está usted? Buenos días para ustedes, buenas noches para los que estamos aquí en Sharm el Sheikh, que es una ciudad balneario de Egipto, a orillas del Mar Rojo, donde se está desarrollando la COP27. La pregunta que yo quisiera hacerle inicial es, ¿cuál es la trascendencia, embajador, para el Perú, para el mundo, de esta reunión que se está produciendo ahí en Egipto? La trascendencia es fundamental por tres razones. En primer lugar, una razón de carácter fáctico que atañe a la geografía, a la naturaleza, a las modificaciones del clima y a las estructuras físicas de los estados. Desde el punto de vista de la geografía y la climatología, asistimos a un proceso de calentamiento global que está modificando y que está generando desastres en todo el mundo, las inundaciones, el derretimiento de los glaciares, la desertificación, la disminución del nivel del mar y otros fenómenos ya anuncian con claridad que si la humanidad, y cuando hablo de la humanidad ya no hablo de los estados, sino hablo de la especie humana, si la humanidad no toma decisiones prontas y urgentes, pues no se van a conseguir los objetivos que se plantearon en el Acuerdo de París para mantener el calentamiento global en menos de 2 grados o llegar al objetivo óptimo de un calentamiento no mayor de 1.5 grados centígrados en comparación al calentamiento que existía en la era preindustrial. Doctor, acá hay un tema, embajador, que es crucial, que es el tema del uso de combustibles fósiles. Sin embargo, a raíz de la pandemia, post-pandemia, por la escasez de abastecimiento, por la necesidad de los países de proveerse de combustibles, se ha acelerado más bien un proceso de redistribución del poder alrededor de los combustibles y una reactivación de las usinas de carbono y otros elementos que coadyuvan a este calentamiento global, como es la producción masiva de petróleo. La economía verde no se ha hecho todavía realidad y nos ha cogido esta crisis en medio de una transición. ¿Cómo cree usted que la COP puede ayudar a limitar, por ejemplo, la expansión de los combustibles fósiles, su expansión además casi inmediata? Hace poco, 1 año, 2 años que han vuelto a la carga muchos de estos elementos que se estaban empezando a descartar, ¿no? Bueno, el calentamiento global se debe pues básicamente por la producción de dióxido de carbono, que está vinculado con los combustibles fósiles. Y dentro de los acuerdos y los compromisos internacionales, los países más contaminantes, las regiones más contaminantes, se han comprometido a diversos grados de reducción de la producción de todos los elementos contaminantes. En el caso de América Latina, nosotros somos la tercera región del mundo que produce dióxido de carbono, 10%,
Por encima de América Latina están los Estados Unidos y muy por encima el Asia y particularmente la China. El problema es, como tú lo señalabas, que están ocurriendo en el mundo, que es un mundo cambiante, es un mundo complejo, es un mundo difícil, acontecimientos como el de la guerra de Ucrania y en alguna medida también las consecuencias económicas de la pandemia, pero sobre todo la guerra en Ucrania, que debido a la dependencia del abastecimiento de gas de Europa Occidental y particularmente de países centrales como Alemania, eh, el desabastecimiento relativo, porque tampoco es un desabastecimiento global, al interrumpirse los flujos de gas procedentes de Rusia, lo que está provocando en el corto plazo es la recurrencia nuevamente a industrias de generación de energía basada en los elementos fósiles. Claro. Y entonces, evidentemente, está generando más dióxido de carbono, más contaminación y está comprometiendo gravemente la transición hacia economías verdes. Quiere decir que esta conferencia, que en realidad son 3 conferencias, es la conferencia del Protocolo de Kioto, la conferencia de las partes de la Convención del Cambio Climático de las Naciones Unidas y la conferencia de las partes firmantes del Acuerdo de París, tiene entre sus retos, a mi juicio, 3 cuestiones claves. En primer lugar, ver la posibilidad, cuando digo la posibilidad es simplemente algo que es probable, pero quizás no posible, de que algunos países puedan anunciar unilateralmente nuevos compromisos para limitar las emisiones. Eso, conforme van las negociaciones, probablemente no va a ocurrir. Consecuentemente, las tareas de esta COP27 van a estar dirigidas, por un lado, a la mitigación, por otro lado, a la adaptación y finalmente al financiamiento de economías verdes. Para el Perú, como para los países en desarrollo, lo esencial, a mi juicio, siendo importante la mitigación, es la adaptación, que nos debe permitir tomar medidas, hacer inversiones, ejecutar políticas que doten al Perú y a los países de América Latina de una mayor resiliencia frente a los estragos del cambio climático. Ahora, esta presencia del Perú, representado por usted y supongo que por una delegación más numerosa, sin embargo, hasta ahora ha sido un protagonismo que se basaba, bueno, en algunos conceptos generales, ¿no? Que era, por ejemplo, el hecho de que el Perú era uno de los países más vulnerables con relación al cambio climático. Eso se mantiene, o sea, el país no ha hecho gran cosa respecto a la neutralización de los efectos del cambio climático porque no estamos en una economía verde, estamos en una economía marrón más bien, ¿no? Una economía que tiene que ver con un manejo escaso del agua y con la dificultad de que ya está acelerándose la desglaciación en todo el Perú, ¿no? El río Santa debe de perder su 20% de su caudal en los próximos años, etcétera, etcétera, etcétera. Hay efectos ya muy fuertes porque gran parte de nuestra provisión de agua viene de la Amazonía y de los glaciares de la sierra. Quisiera que usted nos precise un poquito esta apreciación, cómo la ven desde la Cancillería. ¿Hay una política de cambio en el Perú o es necesario impulsar aquí ya una política más decidida ante la amenaza climática? Bueno, en primer lugar quisiera referirme a la delegación. La delegación tiene una composición muy plural, como creo yo demanda la diplomacia moderna e inclusiva. La delegación está compuesta por funcionarios del MINAN, de la Cancillería, pero también por dirigentes de las comunidades y de las poblaciones indígenas, por representantes de los trabajadores, por miembros de ONGs que están vinculadas al trabajo medioambiental. En pocas palabras, están presentes también congresistas de la República. Es una delegación que tiene una integración plural que representa el conjunto de los intereses que en el Perú asumen el desafío de enfrentar el cambio climático.
En cuanto a la política nacional, yo creo que sí, que el Perú tiene una política nacional eh, coherente. Los compromisos en cuanto a emisiones del Perú se están cumpliendo. Lo que hay que hacer es, creo yo, que los acuerdos internacionales, que son muy importantes en cuanto a mitigación, en cuanto a adaptación, y ya empleando un lenguaje más directo, los acuerdos internacionales constituyen marcos que deben permitir políticas que reviertan la deforestación de la Amazonía peruana, políticas que reviertan la tala ilegal, políticas que reviertan los impactos ambientales de la minería ilegal. Y al mismo tiempo necesitamos nosotros políticas y proyectos de inversión de adaptación al cambio climático. Por ejemplo, los glaciares en el Perú se están derritiendo de una manera progresiva pero constante. Y el Perú es un país, sobre todo en la costa, con problemas de agua. Proyectos de desalinización del agua del mar para convertirla en agua potable, especialmente en toda la faja costera que concentra cerca del 70% de la población del Perú, son indispensables. Aquí en Egipto, por ejemplo, hay una gran experiencia en ese sentido. De lo que se trata entonces es de tener una decisión política que permita alinear las políticas concretas respecto a estos problemas esenciales que tienen que ver con los impactos del cambio climático en la vida de los peruanos, con los compromisos internacionales y muy particularmente con el financiamiento. De tal manera que el financiamiento verde al cual puede acceder el Perú, al cual pueden acceder las organizaciones sociales, las organizaciones de trabajadores, los gobiernos regionales, los gobiernos provinciales y municipales, se articulen en torno a proyectos muy específicos, pero para eso tiene que haber una clara y definida voluntad política de decirle no a la desertificación por la tala ilegal en la Amazonía, no a la desertificación por el desplazamiento de comunidades y la implantación de nuevas empresas agrícolas, no a la minería ilegal que contamina el medio ambiente, no a la inexistencia de políticas que doten de resiliencia real frente a fenómenos como el Niño, por ejemplo, ¿no? El caso del Ecuador es muy claro. Si nosotros cruzamos la frontera con el Ecuador, vamos a ver que allí se han construido una serie de obras que permiten adaptarse de manera adecuada a los estragos de las inundaciones y de las lluvias. Por ejemplo, doctor, si me permite, por ejemplo, un ejemplo es el dotar a todas las ciudades de alcantarillado, ¿no? Es decir, que el agua de lluvia pueda ser recogida, ¿no? Mediante un sistema de rejillas que reciben el agua, la filtran en el sentido que impiden que entre basura, y esa agua, a veces incluso es reciclada, pero lo importante es que la lluvia no malogre toda la infraestructura urbana, cosa que ocurre con frecuencia en el Perú cada vez que hay una inundación, ¿no? O el uso de paneles solares, que en el Perú hay territorios inmensos, como es Sechura en Piura, o Ica, o Arequipa, o la zona del desierto de Atacama que arranca en Tacna, que podría empezar a utilizarse activamente, ¿no? Para proyectos de cambio, de adaptación al cambio climático y que signifique también un cambio en la matriz energética, ¿no? Pero eso es lo que hay que hacer. Entonces, la conferencia de la COP27, los acuerdos que se adopten, que van a ser limitados, pero los compromisos internacionales que existen, que son sustantivos, solamente tienen sentido para un país cuando se alinean, por un lado, con sus políticas sectoriales internas, con un criterio descentralizado, y luego cuando se alinean con proyectos específicos y con políticas también muy concretas. Lo que dices del alcantarillado, por ejemplo, nos indica que no todo es malo en el Perú, que no todo es problema. También hay experiencias que, a mi juicio, son de excelencia. Por ejemplo, la ciudad de Ayacucho. Ayacucho tiene un sistema de alcantarillado que permite drenar las lluvias, como si fuese una ciudad europea. Eso muestra que hay experiencias de excelencia en el Perú. El alcantarillado de Ayacucho es único
no solo porque es eficiente, sino porque está concebido en términos de la preservación del patrimonio cultural. Y esto es también muy importante porque en el Perú lo que tenemos, como es un país donde se hace un hueco y aparecen vestigios de culturas antiguas, tenemos que tener una concepción transversal del desarrollo y del combate al cambio climático acorde con la exigencia de preservación del patrimonio. Y por eso esto exige políticas intersectoriales coordinadas e integradas. Julio, las conferencias internacionales, las metas que se establecen, los flujos de financiamiento, todo eso es muy importante, pero por su propia naturaleza siempre está en un nivel macro. Lo que hay que hacer es aterrizar, bajar ese nivel macro al nivel micro de las políticas nacionales, de las políticas regionales, de las políticas provinciales y distritales, para de esa forma traducir nuestros compromisos y el financiamiento internacional y la propia inversión pública en proyectos que nos den la resiliencia que el pueblo demanda, porque quien sufre es el pueblo. El que no tiene, si el agua escasea, quien sufre es la población que no tiene acceso al agua potable. Si se producen las inundaciones, no se inundan los barrios, la gente con mayor dinero en el Perú, se inundan los barrios de la gente más pobre. Cuando se produce la contaminación en la Amazonía, no se afecta los centros urbanos, Lima, sino se afecta a las poblaciones locales que tienen que luchar día a día para mantener su propia sobrevivencia económica, social, cultural y humana. Entonces, es necesario que todos estos procesos los aterricemos de lo macro a lo micro. Hay un tema que, por ejemplo, Chile, tengo entendido, y Colombia están haciendo más activismo sobre el cambio climático que el que tenemos nosotros aquí en el Perú, ¿no? O sea, ahí hay una necesidad, como usted bien dice, proyectos concretos. ¿Cuáles serían los proyectos concretos que más o menos se pueden derivar de una política rápida? Creo que uno de ellos incluso implica la diplomacia, que es el hacer que el pacto amazónico se vuelva mucho más operativo en la protección contra la minería ilegal, en la protección contra la deforestación y en la defensa del bosque amazónico. Yo no sé si en ese sentido quizás una política inmediata del Perú, producto de esta experiencia en la COP, es decir, cuando decimos inmediata quiere decir una política coordinada con los demás países para llegar quizás a una nueva reunión internacional aquí en el Perú que permita reubicar el pacto amazónico, ¿no? Sí, lo escucho. Todos esos elementos que usted señala se están discutiendo aquí en la COP27 porque a las reuniones centrales intergubernamentales las rodean una infinidad realmente, 100, 200 eventos laterales donde participan la sociedad civil, la comunidad científica mundial, nacional, regional, los trabajadores, los pueblos indígenas, y todos esos temas se están discutiendo acá. Es una especie de gran asamblea de los pueblos preocupados por lo que está sucediendo con el medio ambiente. Pero vuelvo a repetir, lo que tenemos que hacer es traducir esto en cuestiones concretas en función de las personas. Yo creo que la política no es abstracta. Los análisis políticos pueden ser abstractos, analíticos, pero la política es humano y concreta. Por ejemplo, ¿qué es lo que tenemos que hacer para tornar resiliente el país respecto al cambio climático? Que cuando venga el fenómeno del Niño, todos los años no tengamos que enfrentar los mismos problemas que se repiten hace 30, 40 años. Claro. Porque no se han construido las obras adecuadas para enfrentar esta situación. Se arreglan muchas veces las carreteras y luego viene el fenómeno del Niño y se levanta la carretera porque no ha sido diseñada con un criterio resiliente. De la misma manera, nosotros tenemos un grave problema con los glaciares. Y esos glaciares dan el agua a ciertas comunidades, poblaciones rurales, que hay que asistir directamente para compensar. El friaje, por ejemplo, que es otra expresión del fenómeno del Niño, tiene un número de muertos estadísticos en el altiplano y en las alturas, las provincias altas de la Sierra Peruana. Y al mismo tiempo es responsable
de enfermedades infectocontagiosas y respiratorias que sobre todo atacan a los niños y a las niñas. Claro. Entonces, tenemos que tener las políticas concentradas en esos centros, en esas poblaciones, para tornarlas resilientes. Ahí están los paneles solares también, etcétera. Pero no tenemos que pensar macro, tenemos que pensar en micro y en la dimensión humana de las poblaciones que son, por su ubicación, por su situación social, por su inserción funcional en la sociedad, son las que sufren los efectos negativos, que ya es algo evidente del fenómeno del cambio climático. Usted, doctor, ya para terminar la entrevista, usted como representante del Perú y la delegación, ¿cuál es, digamos, su posición sobre estos temas que la COP está tratando? Usted me dice que hay limitaciones en tanto, diplomáticamente usted lo sabe, probablemente las grandes potencias del mundo ahorita todavía pagando el... Sí, le escucho. Allí hay que diferenciar dos cosas, ¿no? Sí. Los objetivos globales del Perú, como parte de la comunidad internacional. Allí nosotros trabajamos, negociamos. La delegación del MINAN es una delegación altamente competitiva, con capacidades, creo yo, probadas. La directora general de Calentamiento Global, Milagros Sandoval, tiene un papel muy destacado en esta conferencia. Ella es la facilitadora, por ejemplo, de las negociaciones en todos los impactos del cambio climático en la agricultura, lo que es un orgullo para el país. Pero más allá de eso, hay objetivos de carácter global. Detener el ritmo del calentamiento, porque con la tendencia que tenemos en este momento, independientemente que el año pasado se han hecho algunos avances, no vamos a llegar al objetivo de un calentamiento global del menos del 2% y casi con certeza a un calentamiento global que se detenga en el 1.5%. Entonces, uno de los elementos de la posición del Perú es esencial en ese sentido, trabajar para que los países que por su producción de dióxido de carbono tienen las mayores responsabilidades puedan tomar las decisiones, los compromisos de determinación nacional que permitan pues reorientar el proceso para poder realizar estas metas. En segundo lugar, también en términos globales, el Perú tiene objetivos por la mitigación. Pero hay otros objetivos generales y con el financiamiento. Para estos objetivos generales hay que añadirles los objetivos específicamente peruanos. Entonces, claro, un objetivo específicamente peruano es que se le otorgue a la adaptación una prioridad igual o superior a las otras prioridades. Claro. Y al mismo tiempo que los países industrializados cumplan sus objetivos de disponer de $100.000 millones para financiar los procesos de adaptación y el conjunto de los procesos en los cuales los países están comprometidos. Sin embargo, el financiamiento es escaso para la adaptación, porque esto también obedece a criterios políticos y tiene que ver con intereses nacionales que no necesariamente son convergentes. De tal manera que nosotros tenemos un último objetivo que es claro, que es movilizar a la comunidad pro medio ambiente en el Perú, movilizar a la comunidad pro lucha contra el cambio climático, que incluye a las poblaciones indígenas, las asociaciones territoriales en la Amazonía, las organizaciones laborales, las organizaciones no gubernamentales. Bien, embajador, yo le agradezco mucho esta entrevista, tenemos que terminarla por el horario y sé que usted tiene que entrar a una reunión. Le agradezco muchísimo la oportunidad de hablar, ha sido muy interesante escuchar su opinión y saber lo que está haciendo la delegación peruana allá. Es una batalla que tiene varios capítulos y acá estamos en uno, en un momento en el cual la ola parece haberse vuelto un poquito en contra por la reactivación del uso del petróleo y la reactivación del uso del carbón, sobre todo en muchos lugares del mundo. En fin, es una esperanza de que, por lo menos en el lado de nuestro país, podamos concretar muchos de estos acuerdos. Le agradezco mucho la entrevista, doctor. Muy buenos días. Bueno, muchas gracias a ustedes y creo que nos podremos encontrar en otro momento.
muy agradecido. viendo otros temas también de la agenda. Por supuesto. Ahora el tiempo nos ha ganado y lamentablemente hemos tocado, pero muy extensamente, doctor, lo de la COP, que suena muy interesante y sobre todo lo importante es conocer la participación peruana. Buenos días, hasta luego. El calentamiento global es un tema que ha merecido 27 reuniones internacionales, esta es la número 27, que congrega a una enorme cantidad de delegaciones del mundo, porque junto con la reunión central donde están los ministros de Ambiente y gente de alto nivel, tenemos también múltiples reuniones, dice Rodríguez Cuadros, que lo hemos entrevistado sobre el tema, que son 200, aproximadamente las que está viendo ahora en Egipto, donde se realiza esta reunión de la COP. ¿Qué cosa es la COP? Es la comisión encargada de ver para todo el mundo el tema del calentamiento global. Tarea que se ha iniciado hace 20 años y que hoy está avanzando con dificultad, porque post pandemia se ha reactivado la explotación del carbono y hay países que están tomando decisiones en las cuales no son precisamente limpias. Es volver a la explotación tradicional del petróleo, que es un negocio millonario. Quisiéramos nosotros terminar esta intervención agradeciéndoles por la atención prestada y diciéndoles que Sinfloro siempre está al pie de los grandes temas internacionales. Tenemos en exclusiva a Manuel Rodríguez Cuadros, que ha logrado dar una visión global de ese evento. Buenos días, con ustedes nuevamente en cualquier otro momento con la edición de Sinfloro, que sale los lunes a viernes en el horario de 6 a 7 de la noche. Gracias. La historia del Perú está llena de áreas grises que a veces se han basado en el prejuicio. Por ejemplo, de la Revolución Aprista del 32, prácticamente durante 50 años no hubo ninguna obra relevante que hablara de ella, salvo las que circulaban dentro del propio Partido Aprista, o episodios de la República de Odría que tampoco fueron nunca bien conocidos, como fue la Revolución del 48, que recuerdo yo de niño, todavía era un suceso bastante reciente y aparentemente un suceso prohibido. Igual ha pasado con el regreso de la democracia del 56, un momento épico en la historia del Perú, porque se liberó a unos 4.000 presos políticos, comunistas y apristas que estaban en las cárceles del país, y que significó un comienzo absolutamente nuevo para la República, en el cual jugaron un rol descollante, sobre todo los líderes apristas de esa época y el señor, el ex canciller del Perú, Gallo Porras, ¿no? Porras Barrenechea, un brillante intelectual que hizo la moción con la cual se liberó de todos estos presos. Luego vinieron varios episodios sobre los cuales se ha guardado silencio o ha habido a media verdades o la historia no ha tenido tiempo de investigar y escribir claramente qué es lo que ocurrió. Uno de ellos es el gobierno de Velasco, que el año 68 toma el poder en un golpe militar que fue planificado durante bastante tiempo. Y como veremos con el profesor Iván Caro, el día de hoy de la Universidad Católica, justamente esos claroscuros hay que empezarlos a aclarar para que tengamos una visión correcta, balanceada, objetiva, sin prejuicios de la historia. Y Velasco, como le mostró una reciente película que se dio a conocer, ha sido revelado ya a muchas generaciones de jóvenes como también un ícono de la historia del Perú, porque hizo cosas muy buenas, algunas muy malas, pero generalmente hay que recordarlo por aquellas obras principales que hizo Velasco, que fue liberar a los siervos del campo y convertir con la reforma agraria, llevar adelante un proceso que estuvo muy bien hecho en la sierra y muy mal hecho en algunas áreas de la costa. Doctor Iván Caro, un gusto tenerlo con nosotros. Buenas tardes. ¿Cómo está usted? ¿Me escucha, doctor Caro? ¿Qué tal? Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación, señor. Sí. Bien, como exalumno de la Católica, a mí siempre me honra el poder hablar con profesores de la universidad porque tengo una gran estima por la calidad académica de su universidad. Por eso yo quería iniciar la primera pregunta que le quisiera hacer es, ¿cómo es que usted llega a interesarse en la historia? Es muy importante que el público sepa cómo es que la gente agarra una vocación determinada o un camino en la vida. Como hay muchas cosas que nos suelen ocurrir, no todo tan planificado, todo está claro, sino que uno va como que decantando con el tiempo.
Yo ingreso a la Universidad Católica a fines de los años 80, el año 89, ¿no? Y ingreso a Economía, en realidad, ¿no? Era mi, digamos, la carrera en ese momento, recién cachimbo, definiendo las, ¿no? Sin embargo, en los cursos de la universidad y con el contacto con un conjunto de docentes de distintas tendencias y visiones del país, me hicieron dar cuenta que habían algunas cosas que iban más allá de la economía, que tenían una explicación tal vez económica, ¿no? Que iban un poco más allá, las crisis económicas, los resultados económicos en ese momento, 89, 90, estaban empezando, digamos, a discutir su fuerza, ¿no? Yo vengo a la universidad en medio de ese proceso de la del muro de Berlín, de la Unión Soviética, entonces se hablaba mucho en ese momento de modelos económicos y que tenían que ver con historia más, no era solamente temas económicos de especialistas, sino que tenían que tener lectura económica. Se hablaba también de cómo había sido precisamente, vamos ahora, ¿no? Del fracaso del modelo artista, entonces ese tipo de Velasco. Entonces, esas discusiones me fueron llevando un poco a interesarme en cosas más de historia, con una base económica, pero más de historia, ¿no? Al final, cuando tengo estudios generales de letras, ya defino que lo que quiero estudiar es historia, ¿no? Ahora, esa inclinación por la historia económica, yo fui testigo de un cambio en la universidad y en toda la formación académica peruana, que fue la introducción de los libros de Heraclio Bonilla, ¿no? Que añadieron un nuevo elemento a la visión que se tenía de la historia hasta ese momento, que era una historia basada en cronologías, basada en una visión muy tradicional también de él. Y él junto con otros historiadores económicos empezaron a transformar aceleradamente lo que ha sido el proceso de la historiografía en el Perú. Yo lo que le pregunto es, ¿ustedes tuvieron acceso a ese tipo de transformación académica, a esta nueva versión académica de la historia, o se inspiraron en otras fuentes? Sí, claro. Heraclio Bonilla ha sido un dentro de la historia económica y de investigaciones históricas en el Perú en general. Él, por ejemplo, puso los primeros datos sobre la incidencia económica que tuvo la independencia del Perú, por ejemplo, ¿no? Citó más ese tema para que uno entendiera cómo había sido el proceso de independencia, un proceso de crisis global que incluía lo económico, ¿no? Claro. Así es, exactamente. Entonces, el tema que, como usted bien dice, no estaba incorporado en los trabajos de historia, ¿no? O no se veía, se veía mucho más historia política, historia de personajes, pero no se veía estos temas digamos, influencias internacionales que podían haber existido en la historia peruana. Y es Bonilla, que además accede a información que no estaba acá, ¿no? Que estaba fuera, en archivos de Inglaterra, de Francia, ¿no? Revisar la historia peruana y eso refrescó bastante el trabajo histórico en el Perú en general, ¿no? Es un cambio muy importante. Visto ese proceso, entendemos por qué usted ya en el año 89 entra de frente al tema de interesarse en la economía y luego en la historia, porque es muy importante registrar aquellos hechos que son la realidad concreta de la producción, la realidad concreta también de las personas que están incorporadas a relaciones de trabajo económicas, y creo que ahí hay una definición muy importante que usted tiene como historiador. Yo quisiera preguntarle, ¿fue Velasco un gran fracaso? ¿Me escucha, doctor? Claro. Es debate, ¿no? Pero sí lo escucho. Le decía, es el gran debate, ¿no? Personajes son aquellos tipos de personajes históricos en los cuales uno no puede tener, no pueden pasar desapercibidos, ¿no? Si hay algún punto de coincidencia entre, digamos, los que apoyan el proceso, el resultado del gobierno encabezado por Velasco, identifican también, digamos, eso mismo. Si hay un punto de encuentro que todos están de acuerdo, ¿no? Es que hay un Perú después de Velasco. El Perú cambia, el Perú se transforma. Desde la posición que tenga,
es inevitable observar el proceso de cambios ocurridos en la sociedad peruana, en la economía peruana, en la política peruana, antes de Velasco y después de Velasco. Solo no discuto. Cambia. Perú es otro país. Claro. Ahí ven, digamos, la discusión, las valoraciones, si eso fue positivo, en qué línea, fue negativo, en qué líneas, etcétera, ¿no? Y yo creo que es importante poner todos los elementos en Claro. la balanza, ¿no? Ahora, si me permite. Digamos, los sectores más conservadores. Si me permite, ese antes y después de Velasco, sí, claro, parece haber sido también un fenómeno que afectó desde el punto de vista cultural y psicológico a esa gran masa de gente que había sido, digamos, protagonista de la gran agitación campesina por la gran crisis que había en la propiedad agraria. O sea, es una crisis que arranca en el campo y lleva a que los militares tomen la decisión de tomar el poder, ¿no? La rebelión de Hugo Blanco, la guerrilla del MIR en el Valle de la Convención, donde también estuvo Hugo Blanco, fueron dos hitos importantes que alertaron a los militares sobre la necesidad de un cambio. ¿Cómo fue planificado ese cambio? ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cuál era su objetivo político, histórico, cree usted? Hay que el problema de la tierra en general era un problema nacional en ese momento. Digamos, si vamos un poquito en el tiempo, se produce la reforma agraria, cuando Velasco da el decreto de reforma agraria, es muy sintomático, digamos, la reacción prensa y la opinión pública nacional. En esa época no se hacían encuestas como se hacen, ¿no? Pero con seguridad, si alguien hubiera hecho en ese momento, el apoyo a esa reforma hubiera tenido una gran aceptación. No sabemos cuánta, pero una gran aceptación, ¿no? Tan es así que no hay de sociedad, sectores incluso de los afectados, grandes manifestaciones en contra abiertamente de esa medida. No hay movilizaciones, no hay un enfrentamiento fuerte, digamos, hay una pasiva aceptación de la medida. Entonces, eso va de que era un tema que, en el sentido que se le haya dado, se está empezando a resolver, ¿no? Un tema que ahora hay un hecho, si me permite, doctor, un hecho dramático. No podemos dejar de ver... Sí, usted, lo escucho. Disculpe, que se cruza la comunicación. Siga. No podemos dejar de ver el contexto internacional. El año 59, en Cuba, se produce la revolución, Fidel Castro, el Che Guevara, ¿no? Los militares generaban fundado temor de que la revolución cubana se expandiera también en el Perú en medio de esas movilizaciones campesinas que usted mencionó, que ocurren a comienzos de los años 60, ¿no? Y que en los años se generan guerrillas. Entonces, movilización campesina, guerrilla, revolución cubana, para los militares eso era un cóctel demasiado peligroso. Y había la sensación de que los partidos políticos de la época no estaban resolviendo los problemas del país. El APRA había girado a una posición conservadora. El Popular, que había mencionado en su programa, su campaña electoral de la donde su gobierno iba, digamos, a auspiciar de forma agraria, lo había mencionado, no lo llega a hacer, ¿no? El cual lo había prometido. Entonces, los militares de países están de las manos. Mire, hay un factor acá clave, si me permite, para recordar la historia en relación a lo que está pasando hoy en el Perú, ¿no? ¿Qué factor es ese? Ocurre que había un entrampamiento en el Parlamento porque había una mayoría del APRA y la Unión Nacional Obrerista, que era el partido de un dictador que se había aliado con el APRA, y que se oponían a la reforma agraria. Se oponían a la reforma agraria. La democracia cristiana estuvo luchando hasta el año 65, más o menos 66, buscando lograr que esto se aprobara. Muchos sectores progresistas lo hicieron, pero fue bloqueada totalmente, como usted bien dice, en la prensa, y además porque en el Parlamento había la negativa a llevar adelante las medidas que se requerían. O sea, la historia un poco que se repite y eso produce una salida de golpe de Estado. Es uno de los factores del golpe de Estado, ¿no? El entrampamiento parlamentario, la imposibilidad de que gobiernen el Perú, ¿no? El Congreso con el Ejecutivo unidos, ¿no?
Así es, ¿no? Entonces, cabe un tema importante también mencionar en este aspecto, es que al momento del golpe de Estado de Velasco, la ciudadanía, podemos entender hoy día, en Perú era reducida. Solamente la gente podía leer y escribir. En un país donde el analfabetismo en la época era muy elevado, esto hacía que quienes tomaban decisiones políticas en el país fuera un porcentaje muy reducido, ¿no? Entonces, los grandes sectores campesinos estaban al margen de la política, ¿no? Y todavía no había habido en esa época una organización masiva, ¿no? Que más bien acelere el velasquismo. O sea, todavía había ahí las primeras invasiones que habían empezado en los años 60, se consolidan algunas en los 70 y recién viene la gran invasión de Villa El Salvador que marca el giro, ¿no? La invasión que fue en el año 74, ¿no? Así es. Sí, no olvidemos que recién es con la Constitución de 1979 que se aprueba el voto de los analfabetos. Que hablar de alfabetismo es un eufemismo. En la época, ser analfabeto y ser campesino, ¿no? Entonces, hablar campesino estaban al margen de la ciudadanía del país. Cuando hablamos de política en los años 60, hablamos de esa política bastante limitada, bastante cerrada, y que a los sectores campesinos empiezan a reclamar su propia agenda, tierra, digamos, en decisiones políticas en sus respectivas regiones, y es eso lo que empieza a observar los militares. Ojo que Belaúnde, que a veces ha sido presentado como una persona desvinculada de la realidad del Perú, sin embargo, Belaúnde había electrificado una parte importante del país. Él era consciente del tema. Alguna vez he tenido la oportunidad de entrevista con él y él era bastante consciente de que el país no podía seguir sin reformas y que había además una oposición de la oligarquía tradicional muy fuerte. Él era un hombre que llevaba, por ejemplo, a su casa, me lo ha contado su propio hijo, llevaba a los dirigentes campesinos del Cusco, de varios lugares. Claro, era un hombre conservador, pero un hombre progresista en su pensamiento. Y no sabía bien qué hacer con la reforma agraria, porque tenía por un lado el Parlamento que se oponía, tenía por otro lado los latifundistas de la costa que tenían gran poder sobre su gobierno, y tenía una situación en la cual este entrampamiento no permitía llevar adelante un gobierno con el filo reformista que él le quiso poner al principio. Entonces él reconocía, ¿no?, de que no había medido el impacto que podía tener en los militares lo que estaba pasando, ¿no? Y que ahí fue un punto de ruptura con él y que lleva al golpe de Estado, que ya se lo olía, dice, 3 meses antes que se produzca, que fue en octubre, el 3 de octubre de 1968, que lo sacan de Palacio y ahí arranca pues una nueva etapa al instaurarse este gobierno militar, ¿no? Perfecto. O sea, ese punto es clave entender en el sentido de que hay un entrampamiento político, como dice ahora, ¿no? Los problemas centrales del país no se solucionan. Y en este caso... Y había voluntad de resolverlo, ¿eh? Ha habido varios sectores políticos que lo planteaban, ¿no? Había voluntad de poder resolver, digo, al nivel del pensamiento reformista muy limitado que tenían, pero hubiera habido posibilidad de hacerlo por una vía que no fuera la militar si se hubiera hecho mucho antes, ¿no? O sea, lamentablemente, la resistencia, la negativa a las reformas llevó al desenlace militar que era prácticamente inevitable por la situación de seguridad que atravesaba el país en ese momento, ¿no? Viendo un poquito sobre este tema, ¿cuán preparados estaban estos militares que tomaron el poder? Porque muchas veces tienen una visión de los militares como brutotes, incapaces, sin mayor formación. ¿Cómo eran estos militares que los velasquistas? ¿Podría usted contarnos? Sí, en la formación lógica y en la visión del país de estos militares, tiene un punto fundamental la formación del Centro de Altos Estudios Militares, cosa que antes no ha ocurrido. Los golpes militares anteriores a los 60 son golpes de la empresa que menciona, ¿no? De corte honesto, ¿cierto? No defender a la oligarquía en las situaciones no. Y de esa famosa frase de Velasco que decía, ¿no?, que de este momento, cuando él asume el poder, las fuerzas armadas van a dejar los perros guardianes de la oligarquía. Fuerte frase, ¿no? Fuerte frase, ¿no? Fuerte frase, claro. ¿No? Que las fuerzas armadas siempre defendían el poder y a la oligarquía, ¿no? Eso. Y otra frase emblemática, doctor, una frase emblemática de Velasco fue el lema de la reforma agraria: el patrón no comerá más de tu pobreza, ¿no? Y podríamos hablar de la reforma agraria. ¿Esa es la reforma central de Velasco, cree usted? Lo es, ¿no?
y no solamente de Velasco, sino solamente de ese claro, todo, ¿no? Que es la que impacta mayormente en el claro. área rural, ¿no? En ese momento el Perú todavía es un país bastante rural, tomamos en cuenta eso, no es el país industrializado, no es el país urbano que puede ser hoy, es un país muy rural, uno de los países más Así rurales de es, América Latina, de hecho sea de claro. paso, ¿no? Entonces, es evidente que eso de las comunidades campesinas, del trabajador, Ahí era muy hablamos, creo, fuerte, doctor, de ¿no? más o menos un Bueno, volviendo al tema de 70%, Vesco, si no ¿no? es un poco menos, de la población básicamente de origen agrario, porque en el año 1900, 90% de la población peruana era de la zona rural, o sea, el país era un país rural que hoy día no vemos ya más, ¿no? Creo que esa es una característica muy importante y no había oportunidad de educarse, de que hubiera agua, una serie de beneficios. Y la gente cuando siente que Velasco libera a la tierra, libera al campesino, en realidad siente la demanda de también ser un protagonista en la vida del Perú. Ya el Perú se estaba modernizando lentamente y hace que la gente venga a Lima, venga a las grandes ciudades porque creen, tienen la esperanza que ellos también van a ser incluidos, ¿no? Sí, el censo del Sí, 61 es el censo de que por primera vez la población urbana pasa en porción a la población y la pasa por un claro, porcentaje mínimo, un 2%, ¿no? O sea, en ese momento, con los años 60, la mitad del país vivía en el campo de actividades claro, y la otra mitad vivía en claro. las ciudades. Ese era el país en Ujú. los años 60, ¿no? Entonces, y como decía hace un momento, buena parte de esa población campesina no era ciudadana, No estaba, votaba. no decía ni municipales, ni nacionales, ni Claro. presidenciales, está completamente al margen de la vida política del país. Esas cosas sí son tomarlas en cuenta para poner un Y comienzo muy en la dramático, balanza. ¿no? Muy dramático ¿Cuál porque país refleja la la versión? división profunda que el ¿No? Perú ha mantenido también en cierta medida, que tiene que ver con la psicología también, ¿no? Porque no es el tema Además, realmente objetivo, también hay un elemento emotivo que tiene que ver con la idea de abandono, de que yo no soy parte del país, ¿no? De inclusión, que es un tema, dicen que la inclusión no solamente es exacto. una cosa física, ¿no? Es sobre todo un tema emocional, ¿cómo me siento? ¿No? Ese es un tema fundamental, lo que acaba usted de mencionar, ¿no? De que el Estado esté presente y que la gente sienta que el Estado está presente. Una escuela, una posta médica, algún servicio del Estado, que en estos momentos, como menciono, no existe. En los años 60, el Estado Así está es. completamente ausente de buena parte de las regiones del país, sobre todo en las áreas Cuánto rurales, efecto, ¿no? doctor, tuvo la Hay reforma intentos, agraria de como Velasco siempre, ¿no es en cierto? ¿No? modificar la propiedad de la tierra y realmente en elevar el nivel de vida o ayudar a que se libere esa masa campesina que no tenía voto, que no tenía derechos básicos? Sí. Eh, definitivamente es, si algún proceso de cambios La mayor en reforma el agraria. Perú ha habido, es Ujú. este, la reforma agraria de Velasco. En el sentido que fuera, como digo, quitándole el Claro. tema valorativo, si fue mala, ¿no? El cambio Ujú. es evidente, ¿no? Se una presencia fuerte de sectores que estaban al margen antes de la propiedad de la tierra, ¿no? Y se excluye a un grupo de propietarios que tenían antes el poder absoluto y también el político. Ocurre con la reforma agraria. Ya de las evidentes, digamos, fracasos económicos, ¿no? Las cooperativas no funcionaron como debieran, o quizás no fue lo mejor para Claro. traerlo, para implementar en las zonas campesinas, ¿no? Es evidente que el país cambia con eso de refrán. Muchos sectores sí empiezan a que decidir la iniciativa, a tomar decisiones. Antes de ello, quien decidía era el dueño de la tienda, el Estado, ¿no? Claro. De pronto, cuando el campesino forma parte de los grupos de la cooperativa, a votar, Así es. pasa a decidir, Claro. a tener una asamblea, para nota, ¿no? Entonces, esa es práctica política cotidiana, la cual había estado al margen de muchísimo tiempo,
empieza a hacerse evidente en este momento. Entonces, es un cambio social como consecuencia de la reforma agraria, ¿no? La participación en las decisiones políticas, su entorno más cercano de grandes poblaciones En la campesinas, sierra, ¿no? doctor, Ahí, en la sierra el punto cambio es fue claro aún más el dramático, tema. Ahora, porque hablamos ahí de servidumbre que se rompe súbitamente con la reforma agraria y cambian las relaciones sociales, ¿no? La dependencia, como usted bien ha dicho, de estos siervos de la tierra, de sus líderes, de sus latifundistas y gamonales también, que eran pequeños latifundistas, genera un cambio muy importante. Yo quisiera, doctor, porque tenemos que terminar la entrevista, si fuera tan amable que me puede usted sintetizar en una frase qué cree usted que fue lo más importante de esta reforma agraria y del gobierno de Velasco, si fuera tan amable. Darle ciudadanía a poblaciones que no habían estado o no habían sido parte de la ciudadanía en este país. Eso. Muy sustancial. El incorporar al Perú a una población inmensa que no estaba incluida, ¿no? Yo le agradezco muchísimo la entrevista, doctor Caro. Hemos tenido algunos problemitas con el audio, no nos podemos escuchar mientras yo le pregunto, pero le quiero agradecer mucho porque es una primera vista y lo vamos a invitar muchas veces más para poder ir hablando de temas contemporáneos cuya visión no tienen los jóvenes de hoy, o lo que hay es una campaña distorsionada que ha llevado a que se piense que esa reforma agraria fue más bien mortal para el desarrollo económico del país, y es todo lo contrario. Le agradezco mucho su intervención, muy amable, muy buenas tardes. Amigos, vuelvo con ustedes en la siguiente secuencia de Sin Floro, el programa que siempre dice la verdad.